Bienvenidos, oh mortales de la era moderna, a un tiempo donde el agua corriente era un milagro y el jabón una leyenda. Prepárense para escuchar el eco de los tambores sobre las vastas llanuras de Mesopotamia, el lugar donde la civilización decidió que era un buen momento para empezar. Nos adentramos en Uruk, la ciudad amurallada más imponente que el mundo antiguo jamás conoció, y en la vida de su rey, en Gilgamesh, la ciudad de Uruk, obra maestra de la arrogancia. Imagina una ciudad tan impresionante que su propia existencia se sentía como un desafío a los dioses. Esa era Uruk. Sus murallas, cosidas al sol y cimentadas con el sudor de miles, se alzaban no solo para proteger, sino para presumir. Eran la declaración de que aquí, en la cuna de los ríos Tigris y Éufrates, la voluntad humana era casi tan poderosa como la divina. Era el refugio del saber, del arte y aparentemente de la megalomanía absoluta. Y en el centro de esta magnificencia se erguía el palacio, un edificio tan vasto y opulento que hacía que los monarcas posteriores parecieran simples caseros. Era un reflejo físico de la figura que lo habitaba, Gilgamesh, el rey. Ahora, si crees que conoces a un rey con ego, piénsalo de nuevo. Gilgamesh no era un simple hombre con corona. Él era, y permítanme ser extremadamente preciso con las matemáticas divinas, 2/3 Dios y 1/3 humano. Imaginen la presión. Su padre era Lugalbanda, un rey convertido en leyenda. Su madre, la majestuosa diosa Ninsun, era una experta en sabiduría y sueños. Este linaje, señoras y señores, no te da derecho a una mesa en el cielo. Te da una existencia en la cuerda floja, una tensión constante entre la gloria imperecedera y la insignificancia mortal. Desde el momento en que nació, se susurraba que su fuerza era capaz de mover montañas. Y su belleza, su belleza era tan irritante que su propio pueblo desconfiaba de él. El rey indomable, un yugo invisible, con ese nivel de poder y esa composición genética ridícula. ¿Qué haces? ¿Te dedicas a construir acueductos? ¿A mejorar el sistema de distribución de grano? No, si eres Gilgamesh. Te dedicas a ser invenciblemente insoportable. Gilgamesh no se limitaba a las tareas administrativas de un rey normal. Su grandeza era temida y su poder se ejercía sin restricciones. Justicia, clemencia, esas eran palabras para los humanos de 1/3. Gilgamesh vivía para su propio placer, y su placer era la manifestación total de su fuerza. Y aquí, en el relato, debemos detenernos y señalar la grieta en su armadura de gloria. El pueblo de Uruk, aunque protegido por esas murallas asombrosas que Gilgamesh había ordenado construir, vivía bajo un yugo invisible, pero terriblemente pesado. El rey, más allá de cualquier ley terrenal, se había convertido en un déspota caprichoso. Sus conquistas eran gloriosas, sí, pero la retórica épica no alimentaba a las familias. Sus actos, aunque valientes en el campo de batalla, dejaban un sabor amargo en la boca de su gente, un gusto a hiel y sumisión. El rey de Uruk, en su arrogancia juvenil, desataba su fuerza de maneras que no podían ignorarse ni perdonarse. La costumbre más cruel, la que resonaba en cada rincón de la ciudad, era su derecho absoluto sobre las jóvenes doncellas. Se cuenta que, por ley no escrita, o por capricho sin ley, y Gilgamesh tenía el derecho de pasar la noche con cualquier novia en la ciudad antes de que su esposo pudiera reclamarla. No importaba la voluntad de la familia. No importaba el ruego. Su deseo se imponía sobre el más sagrado de los lazos humanos. Era una violación sistémica, un símbolo de que el poder de Gilgamesh no era un escudo, sino una amenaza constante. La ciudad vivía bajo esta sombra invisible, un peso que parecía tan ineludible que ni la intercesión de los cielos parecía suficiente. La obsesión por la eternidad,
el vacío en el palacio. Pero a pesar de este temible reinado de terror y placer desenfrenado, había algo en Gilgamesh que no dejaba de latir en su insaciable deseo de trascendencia. Gilgamesh buscaba algo más que el poder terrenal. Quería ser eterno, inmortal. Había sido bendecido con 2/3 de divinidad, pero ese mísero tercio humano era como una espina en su costado, un recordatorio constante de la muerte. La vida de los dioses, imperecedera y perfecta, le había sido arrebatada por ese fragmento de humanidad. En la opulencia de su palacio, rodeado de lujos inimaginables y esclavos silenciosos, Gilgamesh se sentía profundamente, existencialmente vacío. Sus conquistas y victorias se celebraban con fiestas que duraban días, pero la muerte seguía siendo su único enemigo, un adversario que su fuerza sobrehumana no podía tocar. Y esa necesidad, ese fuego imparable de enfrentarse a la muerte misma, lo consumía. Mientras se reflejaba en las aguas del río que cruzaba la ciudad, en las profundas noches de su soledad, se preguntaba, ¿encontraría alguna vez la paz? ¿Podría alcanzar la inmortalidad que tanto deseaba? Gilgamesh no lo sabía, pero las estrellas arriba y los dioses, los mismos que le habían dado su arrogancia, no podían permitir que esta tiranía continuara sin consecuencias. Su orgullo era una afrenta al orden cósmico, y el destino, siempre con un sentido del drama impecable, ya había comenzado a tejer una respuesta. Un desafío estaba en camino. Un hombre tan fuerte y temido como él, su absoluto igual, estaba a punto de cruzar su sendero. Un hombre que sería la solución o la catástrofe a sus problemas. Su nombre, murmurado por los vientos del desierto y las profecías olvidadas, era Enkidu. Enkidu, el hombre de la sabana, la creación del equilibrio, mientras Gilgamesh se revolvía en la opulencia de su palacio. Al otro lado de las vastas y brillantes estrellas de Mesopotamia, el Consejo de los Dioses se había reunido. La queja del pueblo de Uruk había llegado a sus oídos celestes, y su veredicto fue claro. La arrogancia de Gilgamesh había excedido los límites de lo tolerable. La solución fue elegante en su simplicidad. Si el rey es 2/3 de Dios y 1/3 de hombre, le daremos un igual, un desafío que no pueda doblegar, una fuerza que no pueda dominar. Y así, en las lejanas y salvajes tierras de la sabana, lejos del aroma a incienso y cerveza de Uruk, nació Enkidu. Enkidu no era como los hombres de la ciudad, no era ni un sofisticado noble, ni un humilde campesino. Era el equivalente de Gilgamesh, creado por los dioses para ser su némesis y su par. Su piel era áspera, cubierta de un pelo espeso que lo hacía parecer una criatura híbrida. Sus ojos brillaban con la luz indómita de la naturaleza, y su cuerpo era la encarnación de la fuerza elemental, una bestia poderosa de las llanuras. Lo más notable de Enkidu era su perfecta comunión con el mundo salvaje. Había corrido con los ciervos, cazado junto a los leones y compartido el agua del río con las gacelas, completamente ajeno al concepto de civilización o ley. Su vida era pura, brutal y libre. Ni los sabios de Uruk, ni sus sacerdotes, ni sus eruditos conocían su existencia, la intervención divina Shamat y el primer paso de la domesticación. Pero el destino, tejido por los dioses para salvar a Uruk de su tirano, no dejaría a Enkidu en la ignorancia. El motor de su cambio fue un encuentro inesperado. Un cazador de Uruk, un hombre que se aventuraba en las tierras lejanas, lo vio. Vio a este hombre salvaje, esta fuerza de la naturaleza, y regresó a la ciudad temblando, pues Enkidu frustraba sus trampas y liberaba a sus presas. El cazador, astuto, recurrió a Gilgamesh, el único capaz de dominar a semejante fuerza. Gilgamesh, por supuesto, no podía rebajarse a cazar a un salvaje. Él tenía una solución más elegante y, como siempre, más dramática: en la seducción. El rey ordenó que se enviara a Shamat o Shamhat, una sacerdotisa de Ishtar, la diosa del amor y la guerra. Shamat, hermosa, sabia y conocedora de las fuerzas divinas y la naturaleza humana, fue la elegida para traer al hombre salvaje al mundo de los hombres. Su misión
no era la de la fuerza, sino la de la civilización, a través del deseo. El encuentro entre Enkidu y Shamat fue tan extraordinario como inevitable. La primera escena de la caída de la inocencia. Ella lo encontró bebiendo del río, sus ojos reflejando la luz cruda de la sabana. Sin miedo, con astucia y una dulzura estratégica, Shamat comenzó a hablarle. Le ofreció su cuerpo, su afecto y, lo más importante, su sabiduría. No solo le enseñó el lenguaje, sino los caminos del hombre, cómo amar o desear, cómo vestirse, cómo alimentarse. Durante 7 días y 7 noches, una cifra mágica. Por supuesto, Shamat y Enkidu compartieron la pasión. Y en ese acto, la transformación fue rápida y profunda. El salvajismo de Enkidu se desvaneció. Cuando intentó regresar con sus compañeros animales, ya no lo reconocieron. Los ciervos huyeron. Las gacelas lo evitaron. Él había sido domesticado. La lección de la humanidad y el camino a Uruk. El precio por abandonar la vida libre fue alto. La pérdida de su conexión pura con la naturaleza. Pero lo que ganó fue la comprensión del mundo de los hombres. Shamat le mostró que la vida humana, si bien estaba llena de reglas y sacrificios, también albergaba el amor, el deseo y, curiosamente, la posibilidad de un propósito. Ella le enseñó a vestirse con ropas de humano, a beber vino y a comer pan, alimentos de la civilización, a diferencia de la hierba y la leche de las bestias. Con cada lección, Enkidu dejaba atrás la bestia. Pero esta nueva comprensión no vino sin dolor. Enkidu sintió una creciente incertidumbre, una lucha interna entre lo que había dejado atrás, la libertad sin propósito, y lo que había ganado el propósito, con límites. Fue Shamat quien finalmente le reveló: la verdad había sido creado para ser el igual de Gilgamesh, su contrapunto. Enkidu, ya un hombre con la fuerza de la naturaleza y la mente de un ser civilizado, sabía que no podía quedarse en el desierto. Su destino lo llamaba a Uruk, a enfrentarse al gran rey de la ciudad. El choque de titanes en Gilgamesh encuentra a su igual al llegar a Uruk. Enkidu se encontró con una ciudad que lo desconcertaba. Los hombres vestían ropas finas, las calles rebosaban de comercio y riqueza, pero también vio la miseria, el miedo, en los ojos de los que trabajaban bajo el yugo de Gilgamesh. La civilización, con sus maravillas, le pareció una prisión para el espíritu. El momento culminante de su viaje llegó cuando se dirigió al palacio. Enkidu no vino a inclinarse, vino a desafiar. La razón inmediata del choque fue, como no podía ser de otra forma, la injusticia de Gilgamesh. Enkidu, ahora con un sentido moral adquirido de Shamat, no podía tolerar la costumbre del rey de ultrajar a las doncellas de la ciudad. El hombre que había vivido libremente se alzó para defender la libertad de otros. Gilgamesh, alertado por los guardias sobre la llegada de un salvaje imponente, sintió una mezcla de furia y expectación. Él, el invencible, el dios entre los hombres, había encontrado finalmente un par. El destino, que tanto había temido y deseado, estaba justo frente a él. El enfrentamiento no tuvo lugar en una arena silenciosa, sino en el corazón de la ciudad, donde todos pudieran verlo. Enkidu se paró en la entrada, bloqueando el camino, desafiando a Gilgamesh a pasar. El rey de Uruk, con su porte real y su arrogancia intacta, se dirigió hacia él. ¿Quién eres tú, hombre salvaje?, preguntó Gilgamesh, su voz resonando con el tono de un trueno. ¿Vienes a desafiar mi supremacía? Enkidu no se inmutó, mirando a Gilgamesh como si fuera un simple mortal. Soy Enkidu, nacido de la tierra y los dioses, forjado en el viento y el sol, respondió, con una voz profunda que llevaba el eco de la sabana. Vengo no para destruirte, rey de Uruk, sino para mostrarte que la grandeza no reside solo en el poder. Vengo a proteger al pueblo de tu injusticia y a romper tu yugo de tiranía. Las palabras, cargadas de verdad y fuerza elemental, golpearon a Gilgamesh como nunca antes lo había hecho un arma. Por primera vez en su vida,
sintió duda. Pero en ese instante, Enkidu le recordó que la fuerza bruta no era la única medida de poder. El combate épico y el nacimiento de la amistad. Gilgamesh, incapaz de contener su orgullo o su curiosidad, sonrió, una sonrisa tensa. Si deseas probar tu fuerza contra la mía, no te lo impediré. Pero que sepas que el trono de Uruk es mío. Enkidu no respondió con palabras, sino con acción. Se lanzó al ataque con la agilidad y la furia de una bestia, mientras Gilgamesh desenvainaba su espada. El choque fue brutal, una danza de dos fuerzas primordiales, la naturaleza salvaje contra la civilización entrenada, el desierto contra el reino. Golpe tras golpe, la batalla hizo temblar los cimientos de Uruk. Gilgamesh, con su gracia de luchador experimentado, esquivaba los ataques, pero Enkidu, con una fuerza casi sobrehumana, lo atacaba sin descanso. Era el primer momento en la vida de Gilgamesh en que la victoria no era una certeza. En un momento crucial, la fuerza salvaje de Enkidu superó a la técnica. Logró desarmar a Gilgamesh y lo derribó al suelo. La multitud contuvo el aliento. El rey yacía por primera vez vencido. Pero Gilgamesh no era un hombre que se rindiera fácilmente. Con un rugido de furia, se levantó, usando no solo la fuerza de sus 2 tercios divinos, sino también la astucia que había aprendido al gobernar. Logró poner a Enkidu en una posición vulnerable. Finalmente, con un movimiento desesperado, Gilgamesh inmovilizó a Enkidu. Ambos hombres, exhaustos, jadeando, con el sudor cayendo por sus frentes, se miraron. La arrogancia había desaparecido del rostro de Gilgamesh. El rey de Uruk extendió su mano hacia Enkidu, un gesto que marcaba no el final de una pelea, sino el inicio de algo monumental. «Eres fuerte, Enkidu», dijo Gilgamesh, su voz suave, desprovista de su habitual tono de mandato. «Nunca imaginé que encontraría a alguien como tú. Has vencido al rey, no con la fuerza, sino con la verdad de lo que eres». Enkidu aceptó la mano de Gilgamesh. Habían luchado por la supremacía, pero habían descubierto algo más grande: la amistad. El destino de Gilgamesh se reescribió en ese instante. Enkidu no era su némesis, era su compañero, su igual, el espejo que le mostraría su propia humanidad. La soberbia comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la camaradería. Uruk presenció el nacimiento de la amistad más legendaria de todos los tiempos. Con Enkidu a su lado, Gilgamesh ya no estaría solo en su búsqueda de la inmortalidad. Lo que parecía un encuentro de lucha se transformaría en una aventura épica que los llevaría a enfrentarse a monstruos, a los propios dioses y finalmente al gran enigma de la vida y la muerte. El inicio de la odisea, la búsqueda de la gloria compartida. A partir de ese día, Gilgamesh dejó de acosar a su pueblo y canalizó su fuerza insaciable hacia la aventura. La amistad con Enkidu no solo cambió su carácter, sino su forma de gobernar. El terror se disipó, sustituido por el orgullo en las hazañas de su rey y su nuevo compañero. El rey de Uruk ahora tenía un propósito más noble que el simple placer en la gloria trascendente. Pero la obsesión por la inmortalidad persistía. Gilgamesh sabía que las victorias terrenales no eran suficientes. Necesitaba un triunfo que silenciara a la muerte misma. La aventura que se cernía sobre ellos no era otra que la del bosque de los cedros, un lugar sagrado, prohibido por los dioses. Gilgamesh, ansioso por forjar un nombre imperecedero, convenció a Enkidu de que debían emprender un viaje épico para enfrentar al guardián de ese bosque en Umbaba, el monstruo cuya voz era el trueno y cuyo aliento era el fuego. El objetivo era simple: a matar a Umbaba, cortar los cedros y llevarlos a Uruk como un testimonio de su poder, un legado que la muerte no podría borrar. Enkidu, el sabio, intentó disuadir a su amigo. Conocía la naturaleza de las prohibiciones divinas, el peligro de la ira de los dioses. Sabía que Umbaba era una criatura designada por Enlil, el dios de la tierra y el viento. «Amigo mío», le advirtió Enkidu, «la morada de Umbaba es temible. Su voz es el diluvio, su boca es el fuego,
y su aliento es la muerte. Pero la determinación de Gilgamesh era inquebrantable. Si muero, respondió el rey con su típica arrogancia, que al menos mi nombre sea recordado. Quiero que los hombres del futuro digan en Gilgamesh cayó en batalla contra el formidable Umbabán. La ambición, más fuerte que el miedo, selló su destino. Gilgamesh y Enkidu se prepararon para la partida. El rey, haciendo gala de la sabiduría que le había dado su linaje, fue primero a ver a su madre, la diosa Ninsun. Ella, con su presencia divina, lamentó el destino de su hijo, pero no pudo detenerlo. Ninsun, en un acto de amor y protección maternal, hizo un ritual solemne. Adoptó a Enkidu, simbólicamente, como su segundo hijo, y le confió el cuidado de Gilgamesh. Poderoso Enkidu, tú no eres de mi vientre, pero de hoy en adelante serás de mi corazón, le dijo. Cuida a mi hijo, guíalo y tráelo de vuelta a Uruk. Enkidu, con una seriedad que reflejaba la solemnidad de su promesa, aceptó la carga. Ahora, no solo era el amigo y el igual de Gilgamesh, sino su protector por orden divina. La ciudad de Uruk se reunió para la despedida. Los ancianos y consejeros, temerosos del peligro, le dieron a Gilgamesh el último consejo: que Enkidu marche delante de ti, pues él conoce el camino. Era una aceptación tácita de que el hombre salvaje, ahora domesticado, era más sabio en las artes del mundo natural que el propio rey. Así, con los corazones llenos de una mezcla de valor y presagio, los dos amigos partieron. Gilgamesh, con su armadura brillando y su hacha al hombro. Enkidu, con la fuerza indomable del desierto y la promesa divina. El viaje hacia el bosque de los cedros había comenzado. El primer paso de una odisea que los llevaría a enfrentarse a la muerte y finalmente a la verdadera medida de su humanidad. El camino hacia la inmortalidad, como se imaginarán, no es un tranquilo paseo por un jardín florido. Es una caminata infernal a través del desierto, plagada de peligros y, peor aún, de las prohibiciones divinas. Gilgamesh y Enkidu, los amigos más improbables de la historia antigua, avanzaban. Gilgamesh, el rey, marchaba con una prisa insensata, impulsado por su ambición de dejar un legado que trascendiera la muerte. Enkidu el sabio marchaba un paso por delante, como le habían ordenado los ancianos de Uruk y la propia diosa Ninsun, utilizando su conocimiento de la naturaleza para guiarlos a través de senderos invisibles y evitar las trampas del terreno. El destino era el bosque de los cedros, la fuente de la madera más preciada y más importante, el territorio de Jambaba. El viaje fue una prueba de resistencia. Las etapas se medían en días, en semanas. Cruzaron 7 montañas, cada una más áspera y traicionera que la anterior. Pero la amistad, forjada en la batalla y alimentada por un respeto mutuo, era su única armadura verdadera. Gilgamesh, el que nunca había dudado, comenzó a experimentar la debilidad humana, el miedo. Por las noches, en el silencio opresivo del desierto, el rey caía en sueños perturbadores, pesadillas proféticas enviadas por los dioses. Se despertaba temblando, y era Enkidu quien, gracias a su conexión con el mundo natural y su sabiduría adquirida, descifraba los augurios. Cuando Gilgamesh soñaba que una montaña caía sobre ellos, Enkidu interpretaba: el sueño es bueno, Gilgamesh. La montaña es un baba, y nosotros lo derribaremos. El mal augurio es solo la sombra del miedo, no la verdad del destino. Enkidu no solo era el compañero de armas, era el ancla emocional de Gilgamesh, el traductor de su propia humanidad. Sin Enkidu, el rey de Uruk habría sucumbido a sus propios terrores en el desierto. La soledad, el verdadero enemigo de Gilgamesh, había sido vencida por la camaradería. El guardián del terror, Anjumbaba, finalmente, después de muchas lunas de viaje, llegaron a la entrada del bosque de los cedros, y no era un jardín, era una fortaleza viva, protegida por el terror. Los cedros se alzaban hasta el cielo, tan altos que parecían tocar el reino de los dioses. Su aroma era sagrado, dulce y embriagador,
pero detrás de esa fragancia se ocultaba el peligro. El silencio en el bosque era opresivo, roto solo por la voz inconfundible de su guardián Humbaba. Humbaba era una criatura monstruosa, un demonio designado por el dios Enlil. Era el equivalente a una fuerza de la naturaleza personificada, un terror ambulante. Los textos antiguos lo describían con un rostro repugnante, pero lo que realmente aterraba era su poder. Su voz era el trueno del diluvio, un rugido capaz de hacer temblar la tierra. Su boca era fuego, una exhalación ardiente que chamuscaba la vegetación. Su aliento era la muerte misma, un vapor que podía matar a un hombre al instante. Al percibir su presencia, el miedo se apoderó de Enkidu. La bestia civilizada recordó su origen salvaje y sintió el respeto instintivo por la jerarquía natural. Gilgamesh, amigo mío, suplicó, no entremos. Siento la muerte en este lugar. Este bosque es el dominio de Enlil. Si lo destruimos, su ira caerá sobre nosotros. Pero Gilgamesh, el hombre cuya ambición era más grande que su miedo, se negó a retroceder. Si me acobardo ahora, le dijo a Enkidu, mi vida entera habrá sido una mentira. Es mejor morir tratando de alcanzar la gloria que vivir 100 años en la cobardía. Y, para reforzar su determinación, Gilgamesh apeló a la amistad recién descubierta. Si caigo, tú me levantarás. Y si tú caes, yo te levantaré. Un hilo trenzado es más difícil de romper que uno solo. Con esa mezcla de bravuconería, lealtad y una buena dosis de locura, se adentraron en el bosque. La batalla del legado en matar a Humbaba. La batalla contra Humbaba fue un evento cósmico. El monstruo salió de las profundidades del bosque, rugiendo con una voz que hizo que Gilgamesh sintiera que su alma se disociaba de su cuerpo. El aire se llenó del calor de su aliento y del aroma dulce y quemado de los cedros destrozados. La lucha fue feroz. Humbaba, con su fuerza bruta, lanzaba árboles y rocas. Gilgamesh y Enkidu luchaban como un solo guerrero, utilizando su velocidad y coordinación para evadir los ataques directos. Pero la victoria no fue solo por su fuerza. Fue por la intervención de los cielos, específicamente del dios del sol, Shamash, que había visto la nobleza en la búsqueda de Gilgamesh y que quizás estaba un poco aburrido de la tiranía de Enlil. Shamash envió los 13 vientos, un arsenal divino de tormentas que cegaron y paralizaron a Humbaba. Los vientos lo inmovilizaron, cubriéndolo como una red de furia celestial. El monstruo, postrado y paralizado, comenzó a rogar. Gilgamesh, ten piedad, gimió Humbaba, su voz ahora un susurro lamentable, ya no un trueno. Déjame vivir y seré tu esclavo. Te cortaré los cedros y seré tu siervo fiel, Enkidu. El hombre de la naturaleza sintió compasión. Después de todo, Humbaba era una criatura de la tierra. Gilgamesh aconsejó, déjalo ir. Es el siervo de Enlil. Si lo perdonas, será una gran hazaña. Pero Gilgamesh había viajado hasta el fin del mundo por la gloria, no por la misericordia. Él buscaba un nombre eterno, y la piedad no escribe leyendas tan grandiosas como el asesinato de un demonio. Fue Enkidu, paradójicamente, quien acabó con la duda de Gilgamesh. Al ver la vacilación en el rostro del rey, Enkidu, recordando la promesa a Uruk, pronunció la sentencia de muerte en sí. ¿Dudas ahora? Su astucia te atrapará. ¡Rápido! Mátalo antes de que Enlil escuche. Con un grito de guerra, Gilgamesh blandió su hacha. Los dos amigos se abalanzaron y, en un acto de terrible violencia, decapitaron a Humbaba. El silencio que siguió fue más aterrador que el rugido del monstruo. El bosque de los cedros había sido profanado. Los héroes habían ganado la gloria, pero habían desatado la ira de un dios mayo. Cortaron los cedros más grandes, construyeron una balsa y flotaron río abajo, de regreso a Uruk, llevando consigo la cabeza de Humbaba como un macabro trofeo y un legado asegurado. La seducción y el rechazo a Nishtar, la dama de Uruk. El regreso a Uruk fue un triunfo sin precedentes. El pueblo, que una vez temió a Gilgamesh,
Ahora lo aclamaba como a un verdadero héroe. El rey había traído la madera sagrada de los cedros, y lo más importante, se había transformado de tirano a protector. Pero la gloria nunca es sencilla, y la historia de Gilgamesh no podía estar completa sin una mujer, una diosa, que complicara las cosas. Mientras Gilgamesh se bañaba, probablemente, el primer baño decente en meses, y se vestía con sus mejores ropas, reluciendo. Con la luz de su victoria, fue visto por Ishtar, la diosa del amor, la fertilidad y, claro está, la guerra caótica. Ishtar era la patrona de Uruk, la diosa de la sensualidad. Al ver a Gilgamesh, tercios de Dios, un tercio de humano, hermoso, recién bañado y empapado en gloria, simplemente no pudo resistirse. Se presentó ante él, cubierta de joyas y con el deseo ardiendo en sus ojos. Ella no vino a rogar, vino a ordenar. Ven, Gilgamesh, y sé mi esposo, exigió Ishtar. Te daré riquezas, te haré el señor de la tierra. Tu carro será tirado por leones, y los reyes te traerán tributos. Cásate conmigo, y seremos la pareja más poderosa de los cielos y la tierra. A cualquier otro hombre, cualquier otro rey, habría caído de rodillas. Unirse a la diosa del amor y la guerra era el máximo ascenso social y espiritual. Pero Gilgamesh, nuestro sarcástico héroe, ya no era el joven arrogante de antes. Había enfrentado a Jambaba, había visto el miedo en su propio corazón, y su perspectiva había cambiado. Además, Gilgamesh era un experto en la historia de las amantes de Ishtar. Y esa historia, mis amigos, no tenía finales felices. Ishtar era tan inconstante como peligrosa, y sus amantes siempre terminaban mal. Era una diosa con un historial de relaciones tóxicas que haría ruborizar a cualquier terapeuta moderno. Gilgamesh, con una audacia que rozaba la locura, miró a la diosa y le respondió con un discurso que es un testimonio de la misoginia épica y la autoconciencia recién descubierta. Si me caso contigo, Ishtar, ¿qué obtendré que ya no tenga?, replicó Gilgamesh, mirándola de arriba abajo. ¿Eres acaso un fuego que se apaga en el frío? Y luego vino la lista de sus antiguos amantes, un catálogo de destinos fatales que incluía dioses y mortales por igual. La mencionó a Tam, Zeta, su amante de juventud, a quien condenó a la tristeza perpetua y al inframundo. Mencionó al pájaro de brillantes colores, que había transformado en un pájaro indefenso, con el ala rota. Mencionó al león, perfecto en fuerza, al que había cazado y atrapado en trampas. Tú eres la ruina de los hombres, concluyó Gilgamesh. El lecho en el que te acuestas es una trampa mortal. ¿Por qué debería someterme al mismo destino que todos tus amantes? Gilgamesh, al rechazar a Ishtar, no solo la estaba despreciando, estaba eligiendo la dura y compleja realidad de la amistad y la lucha humana por encima de la facilidad y la traición divina. Estaba, una vez más, abrazando su tercio humano. La venganza de la diosa, el toro del cielo. El rechazo de Gilgamesh a la diosa del amor no fue solo un insulto, fue una humillación pública que resonó en el cosmos. Ishtar, cuyo temperamento era notoriamente explosivo, montó en cólera y ascendió inmediatamente al cielo. Se presentó ante su padre, el gran dios del cielo Anu, entre lágrimas y juramentos de venganza. Padre, Gilgamesh me ha insultado. Si no me das el toro del cielo para destruir a Uruk, juro que romperé las puertas del inframundo y liberaré a los muertos para que devoren a los vivos. Anu, cansado de los dramas de su hija, intentó razonar con ella, advirtiéndole que el toro del cielo era una bestia de hambruna y destrucción, cuya liberación causaría 7 años de escasez en la tierra. Pero ante la amenaza de un apocalipsis zombie, o el equivalente sumerio, Anu cedió. Le entregó las riendas del toro del cielo a Ishtar, y ella, con el corazón lleno de venganza, descendió a la tierra y lo soltó sobre Uruk. El toro del cielo no era una simple bestia, era un catalizador de la destrucción. A cada resoplido, habría grandes pozos en la tierra, y con cada pozo, 100 hombres de Uruk caían a la muerte. El toro trajo consigo
no solo la muerte inmediata, sino la promesa de la hambruna. El caos se apoderó de Uruk, pero el rey y su compañero no se acobardaron. Era una batalla contra una fuerza divina, una lucha que validaría su amistad y su legado. Gilgamesh y Enkidu se lanzaron a la batalla contra el toro del cielo, mientras Ishtar, montada en las murallas de la ciudad, observaba y se burlaba. Enkidu, con la sabiduría del cazador y la fuerza de la bestia, fue el estratega. Utilizó su agilidad para distraer al toro, atrayéndolo y confundiéndolo. Gilgamesh, utilizando toda su fuerza, se preparó para el golpe mortal. Juntos, lograron dominar a la bestia. Enkidu, con una audacia inaudita, se lanzó al cuello del toro, y Gilgamesh, con una puñalada precisa, lo mató. La victoria fue dulce y terrible. Los dos héroes cortaron el corazón del toro y se lo ofrecieron al dios Shamash, su aliado. Y luego, Enkidu, lleno de rabia justa por la destrucción causada por la diosa, cometió la última y fatal insolencia. Tomó uno de los cuartos de la bestia y se lo arrojó a la cara de Ishtar, gritando: si pudiera atraparte, te haría esto a ti también. La furia de Ishtar era ahora incontenible. Los dioses no podían permitir que dos mortales, incluso si uno era 2/3 de Dios, se burlaran de ellos de esta manera. Habían matado a Umbaba, el guardián de Enlil, y habían masacrado al toro del cielo de Anu. Su arrogancia había superado todos los límites. Mientras los héroes celebraban su triunfo, los dioses se reunieron en consejo, y el veredicto fue unánime. Uno de los dos debía morir. La suerte, como es habitual, fue cruel. El silencio que siguió a la muerte del toro del cielo no fue de paz. Fue el silencio ominoso que precede a la tormenta divina. Gilgamesh y Enkidu regresaron al palacio de Uruk en medio de una celebración frenética. Habían matado a dos monstruos cósmicos y humillado a una diosa caprichosa. La ciudad ardía de orgullo. El rey y su compañero eran invencibles. Gilgamesh había asegurado su legado, pero los dioses, a diferencia de los mortales, no perdonan las afrentas. En el reino celeste, el consejo de los grandes dioses, Anu el cielo, Enlil, Latir, Ai, Shamash, el sol, el único aliado, deliberaba sobre la insolencia. Había que restablecer el orden. La sentencia fue dictada por Enlil, el dios más ofendido por la muerte de su guardián. Umbaba han puesto que han matado al guardián del bosque de los cedros y al toro del cielo. Uno de los dos debe morir. Enkidu es el culpable, y Enkidu morirá. Shamash, el sol, intentó interceder, recordando que los héroes solo habían actuado bajo su guía y para el beneficio de la humanidad. Pero Enlil fue inflexible. El orden cósmico exigía un sacrificio. La suerte estaba echada y recayó sobre el hombre que había sido creado para salvar a Gilgamesh de sí mismo. El sueño de la muerte y la caída del héroe, Enkidu, el hombre de la sabana, recibió la sentencia de una forma cruel y sutil, a través de una enfermedad fulminante enviada por los dioses. Cayó enfermo en su lecho, y su cuerpo, que había resistido el desierto, el fuego y los cuernos del toro, comenzó a marchitarse. En la fiebre, Enkidu tuvo un sueño aterrador. Vio el inframundo, la casa del polvo, donde los muertos son vestidos con alas de pájaros y comen tierra. Vio la inevitable oscuridad que aguardaba a todos los mortales. El dolor de Enkidu no era solo físico, era la amarga comprensión de su destino. Él, que había vivido libremente con los animales, que había sido civilizado por el amor y la sabiduría, iba a pagar el precio por la arrogancia de su amigo. En su rabia, maldijo al cazador que lo había descubierto y a Shamat, la sacerdotisa, por haberlo sacado de la pureza de la sabana para exponerlo a la fragilidad de la vida humana. Pero Gilgamesh no permitiría que su amigo muriera sin luchar. Él, el rey que había temido a la muerte, ahora se enfrentaba a ella directamente por la vida de su compañero. Él rogó a los dioses,
suplicó a Shamash. No, tú no morirás, le gritó Gilgamesh a Enkidu, intentando devolverle la vida con la fuerza pura de su voluntad. Pero ni la fuerza de 2/3 de un dios podía detener la voluntad de los grandes dioses. Gilgamesh se sentó al lado de su amigo, observando cómo la vida se escapaba de los ojos de Enkidu. La desesperación se convirtió en un nudo sólido en su pecho. En su lecho de muerte, Enkidu miró a su rey. Su última palabra no fue una maldición, sino una promesa de amistad a mi amigo, Gilgamesh, a quien tanto amen. Cuando Enkidu exhaló su último aliento, Gilgamesh rugió. No el rugido del guerrero, sino el lamento desarticulado del hombre que ha perdido su única conexión verdadera. Abrazó el cuerpo inerte de su amigo durante 7 días y 7 noches, negándose a aceptar que su compañero, su igual, su ancla, era ahora solo arcilla. Solo cuando un gusano se arrastró fuera de la nariz de Enkidu, Gilgamesh soltó el cuerpo y enfrentó la terrible verdad. El nacimiento de la desesperación el vuelo de Gilgamesh, la muerte de Enkidu, no solo mató a su amigo, mató la arrogancia del rey. El espejo de la humanidad se había roto. Gilgamesh, por primera vez, sintió el terror más puro y profundo que había conocido. Si Enkidu, fuerte, valiente y bendecido, podía morir, entonces él, con ese tercio mortal, no tenía ninguna oportunidad. La obsesión por la inmortalidad, que antes era un capricho arrogante, se convirtió en una desesperación existencial. Gilgamesh, el rey de las murallas inexpugnables, se desnudó de sus ropas reales, se cubrió con pieles de animales y huyó de Uruk. Abandonó su trono, su legado y su ciudad. Se convirtió en un vagabundo, con el pelo largo y sucio, el cuerpo demacrado, el rostro marcado por el duelo y el terror. Cuando yo muera, gritaba a las estrellas, no seré como Enkidu, no me convertiré en polvo. Su búsqueda se reanudó, pero con una nueva urgencia. Buscaba escapar del destino que había visto manifestarse en la putrefacción de su amigo. El rey de Uruk ahora perseguía a un solo hombre, a Utnapishtim, el único humano a quien los dioses habían concedido la vida eterna. El viaje al fin del mundo a Utnapishtim, el viaje a la morada de Utnapishtim, fue una travesía imposible. Gilgamesh cruzó desiertos ardientes y se enfrentó a criaturas terribles, como el hombre escorpión y su esposa, que custodiaban el monte Mashu, el lugar donde el sol se levanta y se pone. El hombre escorpión, al ver el sufrimiento del rey, le advirtió: nadie que ha nacido de mujer ha hecho este viaje. El camino es la oscuridad total, 12 leguas de sombra. El sol te quemará si no mueres antes. Pero la desesperación de Gilgamesh era su único motor. Atravesó el túnel de la montaña, caminando en la oscuridad absoluta, y emergió a un jardín de árboles, cuyas hojas eran joyas y frutos preciosos, la morada de los dioses. Allí se encontró con Siduri, la tabernera divina, quien le aconsejó a Gilgamesh: ¿por qué corres sin rumbo? Los dioses, cuando crearon al hombre, le asignaron la muerte y se quedaron con la vida. Para ellos, vive tu vida. Pero Gilgamesh se negó a aceptar el placer. Finalmente, Siduri le reveló el camino final, a través de las aguas de la muerte, que solo podían ser cruzadas con la ayuda del barquero Orshenabi. Gilgamesh y Orshenabi, usando largas pértigas para evitar tocar las aguas fatales, cruzaron el mar, llegando a la isla donde residía el único hombre inmortal. La última lección, el enigma de la inmortalidad. Utnapishtim, el sabio, el superviviente del gran diluvio, era un hombre viejo, con los ojos llenos de siglos de conocimiento y dolor. Gilgamesh, exhausto, le preguntó inmediatamente: ¿cómo has escapado a la muerte? Dime el secreto de la vida eterna. Utnapishtim lo miró con compasión, pero también con una profunda melancolía. Lo que deseas, joven rey, es escapar de lo inevitable, dijo Utnapishtim. La muerte es el ciclo de la existencia, es el sol que se pone al final del día. Y la inmortalidad no
es un regalo, sino una carga. Utnapishtim le contó la historia del diluvio, a cómo los dioses se arrepintieron de crear a la humanidad y decidieron destruirla. Él, por la ayuda del dios Ea, construyó un arca y sobrevivió. Los dioses, arrepentidos por el genocidio, le otorgaron a él y a su esposa la vida eterna, pero como un exilio, una prisión. Con el tiempo, susurró Utnapishtim: uno pierde todo lo que le da sentido a la vida. Los seres queridos se van, los recuerdos se desvanecen. La inmortalidad es estar atrapado sin poder liberarse. La muerte nos libera. Gilgamesh se hundió. La verdad que había buscado con tanta desesperación no era una solución, sino una revelación. La inmortalidad era una maldición. Su búsqueda había sido un acto de desesperación fútil. Sin embargo, Utnapishtim, conmovido por el sufrimiento del rey, le ofreció una última prueba y un último regalo. La prueba del sueño. Ansí, deseas la vida eterna. Gilgamesh primero domina el sueño, que es una pequeña muerte. Permanece despierto durante 6 días y 7 noches. Pero Gilgamesh, exhausto por su viaje y su dolor, se durmió inmediatamente. Utnapishtim, para demostrarle la inutilidad de su esfuerzo, hizo que su esposa colocara un pan horneado fresco junto a Gilgamesh cada día. Al despertar, el rey vio 7 panes, cada uno en un estado diferente de descomposición. No había podido vencer ni siquiera a la pequeña muerte del sueño, y mucho menos a la grande. El regalo de la juventud. Viendo la tristeza de Gilgamesh, Utnapishtim le ofreció una oportunidad final. Un premio de consolación. Le reveló la existencia de una planta mágica que crecía en el fondo del mar. Una planta espinosa que no otorgaba la inmortalidad, sino la juventud renovada. Gilgamesh, con una última chispa de esperanza, se ató rocas a los pies, se lanzó a las profundidades del mar y, a pesar de las espinas que le desgarraban las manos, arrancó la planta. El retorno y el final de la Odisea. El rey y el barquero, Ursanabi, emprendieron el viaje de regreso a Uruk. Gilgamesh tenía la planta y planeaba compartirla con los ancianos de su ciudad. Su propósito había cambiado. Ahora buscaba un legado de servicio, no de ego. Llevo esta planta a Uruk, le dijo Ursanabi, y la compartiré. Dejaré un legado de bondad, ya que no puedo dejar uno de eternidad. Pero el destino, que siempre se ríe de las mejores intenciones, tenía un último golpe de gracia. Mientras Gilgamesh se detenía junto a un pozo de agua fresca para beber, dejó la planta de la juventud a un lado. Un serpiente, atraída por el dulce aroma de la planta, se deslizó desde el matorral. Rápidamente, tomó la planta y se la comió. El rey observó con horror cómo la serpiente, al consumir la planta, instantáneamente se desprendía de su vieja piel y se marchaba rejuvenecida, dejando su piel vieja y arrugada como prueba del robo. Gilgamesh, el héroe que había matado a monstruos y desafiado a los dioses, se derrumbó, lloró la pérdida de la planta, la pérdida de su amigo, la pérdida de su arrogancia y la pérdida de la última y tenue esperanza. La muerte había ganado una vez más. Cuando el rey regresó finalmente a Uruk, no regresó como un dios vengativo, ni como un héroe conquistador. Regresó como un hombre cansado, un rey sabio. Llevó a Arshenabi a contemplar las grandes murallas de su ciudad. No las miró con orgullo por su propia fuerza, sino con la comprensión de lo que realmente era la inmortalidad. Mira estas murallas, Urshanabi, dijo Gilgamesh, su voz ya no resonando con arrogancia, sino con la calma de la resignación. Mira la perfección de su artesanía. Mira sus cimientos y sus ladrillos. Gilgamesh entendió, finalmente, las palabras de Enkidu. La verdadera inmortalidad no estaba en su cuerpo, ni en la vida eterna, sino en lo que había dejado atrás, en su ciudad, su legado y la historia de su amistad. La vida de Gilgamesh había sido finita, pero la historia de Gilgamesh y Enkidu sería eterna. El rey de Uruk
El 2/3 de Dios abrazó su tercio humano. Gobernó su ciudad con justicia hasta el día en que la muerte, su único enemigo invencible, vino finalmente por él en su historia. Grabada en las tablillas de arcilla, se convirtió en el legado eterno que siempre había buscado.